Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Le damos gracias a Dios por la llovizna, por la lluvia que cae en esta hora. Nos ha regalado el Señor un día maravilloso, un día fresco para que nosotros lo podamos disfrutar. Gracias le damos a Dios también por su vida, por su hogar, por su familia y por todo lo que Él ha estado haciendo todo este tiempo. Dios se ha estado glorificando en las familias, Dios ha estado haciendo cosas maravillosas, ha estado respondiendo oraciones, ha estado haciendo y declarando bendición sobre todas las familias de la tierra. Le damos gracias a Dios por su Espíritu que está con nosotros. Le damos gracias a Dios en esta hora por un nuevo comienzo de semana. Así que le ruego, por favor, que disponga su corazón y disponga este tiempo para dedicarlo solo al Señor. Hoy es el primer día de la semana y por esta razón atendemos el llamado del Señor de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, recuerde que el Señor lo añadirá. Así que buscamos como prioridad de nuestra vida al Señor nuestro Dios. Le doy un fraternal saludo allá en casa, le bendigo. Le doy las gracias por sus expresiones de afecto, sus manifestaciones de gozo en el cumpleaños que el Señor nos regaló. Muchas gracias por sus bendiciones, por todos esos maravillosos deseos. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estudiar su palabra, alimentarnos a nuestro espíritu y ser guiados por su Espíritu Santo a toda verdad. Le ruego que haya, por favor, cierre sus ojitos. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a rogarle que nos limpie con la sangre preciosa del Cordero de Dios, la que limpia el alma, la que nos lava de toda suciedad y de todo pecado. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, dígaselo a Dios: me presento ante tu santa presencia. Soy tu hijo. Soy tu creación. Por la misericordia de Cristo me has dado salvación. Dígaselo a Dios. Hoy presento mi corazón delante de ti. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Y te ruego, por favor, que tu sangre me limpie. Yo también decido perdonar a todos los que me hayan hecho daño. Los perdono y los bendigo en tu santo nombre. Gracias por este día, Señor. Abro mi corazón a tu preciosa palabra. Te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo y me des paz. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que tu palabra corra y sea glorificada en mi corazón y en mi humilde morada. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado, amada, abra su Biblia allá, por favor, en la carta a los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 4, y busque el versículo 8, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18, confiando que la gracia del Señor sea con nosotros en esta transmisión a causa de la lluvia. Allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 11, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice acá: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu, dice el apóstol, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre interior se va desgastando, este hombre exterior se va desgastando, el exterior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias le damos a Dios por su preciosa palabra. Déjenme decirle, amados, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, usted sabe que antes de que él se convirtiera al Señor llevaba otra vida, y dentro de su vida él lo que hacía era defender la ley sin el entendimiento espiritual que necesitaba para comprender que Dios había cambiado los tiempos y que a partir de él decidir perseguir a la iglesia cristiana, a partir de que Cristo vino y entregó su vida por nosotros allí en esa cruz, echa a Dios a funcionar el periodo de la gracia. Pero Pablo no sabía. Antiguamente tenía el nombre de Saulo, perseguía a la iglesia, y a lo mejor por esto Pablo sufrió tanto, porque fue tan perseguidor de la iglesia, hasta que el Señor mismo lo confrontó y su corazón fue mudado y convertido en el gran apóstol Pablo. Este hombre tuvo que sufrir mucho, así como él persiguió, también fue muy perseguido. Y hay un texto que habla mucho acerca de esto, y quiero traer a colación lo que dice Romanos 8, versículo 35, versículo 37. Note que el apóstol en este pasaje dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hace una pregunta y él lo declara, él lo habla, él está diciendo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Está hablando, está expresando lo que hay dentro. Y luego dice: tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez. Él está diciendo: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Las circunstancias que he vivido, todo por lo que he pasado, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito: por causa de ti, dice la palabra, por causa de ti, decía él, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mire cómo hablaba Pablo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Note que el apóstol Pablo está hablando, está declarando palabras en situaciones difíciles, y en situaciones difíciles él está diciendo: en todas estas cosas somos más que vencedores. Dígalo conmigo: la fe tiene que hablar. Dígalo conmigo: la fe la tengo que poner a hablar. Amén, amados. Allí en casa usted puede declarar: en el nombre de Jesús hoy voy a aprender la fe que habla. Así, porque su fe, lo que está dentro suyo, tiene que ser modulado por su lengua, tiene que ser declarado por su boca para todo tipo de circunstancias. Y este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 11, el apóstol recuerda algo de esto que ha vivido. Dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Y esto hace alusión a la entrega que hizo el hombre a la muerte, hablando de Cristo en la crucifixión del Señor. Y así todo cristiano, amado, tenemos que ser entregados a muerte también. Por eso él llegó a la conclusión diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Déjeme decirle que allá tenemos que llegar todos. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿A dónde llegó Cristo? Llegó a la cruz del Calvario, llegó para morir. Y eso es negarse a sí mismo, ya no hacer la voluntad nuestra, sino permitir que el Señor haga la suya en nosotros. Ahora Pablo está diciendo, todo el tiempo estamos entregados a muerte, hablando acerca también de la gran persecución que tenían ellos cuando estaban comenzando la extensión del reino de Dios acá en la tierra. Y dice acá, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y luego, amados, entendemos que Pablo se enfrentaba a la muerte todos los días y estuvo dispuesto incluso a llegar a la muerte si su muerte contribuía a que las personas fueran salvas. Mire qué pasión tan grande la del apóstol. Mire qué compromiso y entrega la del apóstol. Que si fuera necesario morir para que más personas fueran al cielo, él contribuía con su muerte. Esta fue la idea del apóstol. Esto fue lo que a él lo mantuvo trabajando enteramente para el Señor. Esto se llama pasión por las almas. En el versículo 12 dice el apóstol, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aunque ellos fueran perseguidos, si eso contribuía para que el evangelio se extendiera, si eso contribuía para que otros fueran salvos, aunque ellos sufrieran muerte, otros sufrirían vida, otros recibirían la salvación, otros recibirían la vida eterna, así como Cristo nuestro Salvador hizo por nosotros. Soportó todo lo que soportó en la cruz para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Dios es así, Él lo hace. Dios es maravilloso, su amor siempre se expresa. Y por eso Él nos ama tanto y nos enseña que así como Él murió por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a llegar hasta el fin por causa de su amor y de su misericordia. Amado, déjeme decirle algo aquí en versículo 13, me parece encantador esto. Dice, dice versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo está citando un pasaje del Salmo 116. Vaya al Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, y note lo que está ocurriendo aquí lo que le ocurrió a este salmista. Salmo 116, versículo 10. Dice, acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Así que el escritor, aunque es anónimo, el escritor del Salmo 116, pasó por crisis, pasó por dificultades, pasó por pruebas incluso de muerte. Y cuando llega al versículo 10, luego de que habla, por ejemplo, versículo 8, dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y cuando Pablo, estudiando las Escrituras, ve ese pasaje, él guarda en su corazón el versículo 10. Él guarda en su corazón el versículo 10, que el salmista está diciendo, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Pablo tomó este pasaje, Pablo tomó esta escritura, por supuesto lo toma como palabra de Dios y lo apropia en su corazón. Y cuando el apóstol estaba pasando por tribulaciones, estaba pasando por ataques, estaba pasando incluso por atentados de muerte. Recuerde que a Pablo le hicieron varios atentados de muerte, lo quisieron linchar, lo quisieron apedrear, lo quisieron destruir. Él recuerda lo que había aprendido del salmista que escribió el Salmo 116.
Entonces, en ese pasaje del capítulo 4 de Segunda de Corintios, él lo trae a colación, porque fue de gran bendición para él. Y entonces lo cita aquí: pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe de las Escrituras, el mismo espíritu de fe del salmista que dijo: creí, por lo cual hablé. El salmista, hace mucho tiempo atrás en la vida de Pablo, muchísimo, quizás Pablo no había nacido, fue escrito ese salmo. Y Pablo lo está tomando para sí ahora. Y está usando la misma fe, porque está siendo atacado, como el salmista estaba siendo atacado de muerte. Él toma esa palabra y dice: voy a hacer, en otras palabras, voy a usar la misma fe que usó el salmista del Salmo 116. Y voy a hablar como él habló. Creí, por lo cual hablé. Ese mismo espíritu de fe va a llenar mi corazón en este tiempo de ataques, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de ataques de muerte, en este tiempo de persecución. Y quiero que asimile esto, amado. Cada vez que lea una palabra de Dios, cada vez que escuche una palabra de Dios, tómela, atesórela y comience a formarla dentro de su sistema de creencia, para que cuando viva circunstancias difíciles, como por ejemplo la que estamos viviendo, o quizás muchas más, después de que pase esto, usted pueda recordar lo que dice Dios, lo que vivió algún personaje de las Escrituras. Tome esa palabra, porque todo lo que está escrito acá ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y usted recuerde lo que ocurrió en tal pasaje, asuma esa palabra y declare con el mismo espíritu de fe la palabra de Dios, y va a pasar lo que pasó en el apóstol. Por más que lo persiguieron, por más que quisieron apedrearlo, por más guerra que tuvo, por más resistencia que tuvo, solo murió el día que estaba determinado que él muriera. Muchos quisieron matar a Pablo a causa de que él hablaba el reino de Dios, el mensaje que Dios había enviado para el pueblo de Israel. Y por supuesto, trascendiendo por el Espíritu de Dios, la enseñanza llega hasta la iglesia y seguirá llegando el mensaje a todo hijo de Dios. Entonces Pablo está diciendo acá: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto, por lo cual también hablamos. Y tenemos que aprender esto, a hablar en fe. Cuando dice creí, está hablando de fe. Cuando dice por lo cual hablé, está hablando de lo que está dentro suyo. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de temor, lo que va a salir de su boca son expresiones de temor. Si su corazón está lleno de duda, de inseguridades, de su boca van a salir expresiones negativas. Pero Pablo está diciendo: lo que yo creo, eso lo manifiesto a través de mis palabras. Lo aprendió el salmista, el Espíritu Santo se lo enseñó. Lo aprendió él, un gran hombre de Dios, y lo aprendemos nosotros, que ante las circunstancias, sean las que fueren, difíciles o complicadas, hable lo que hay dentro suyo. La fe que Dios ha estado formando en su vida, desde que usted conoció a Cristo, desde que usted está escuchando la palabra de Dios, esa fe que se convierta en palabras. Por eso este mensaje se llama la fe que habla. Quiero que usted diga: tengo una fe que habla. Tengo una fe que habla. Cuando uno está atribulado, preocupado, se vuelve cabizbajo, sus hombros decaen. Cuando uno tiene necesidades, problemas, situaciones, a veces no ve un buen panorama en el horizonte, pues tiende a decaer, entristecerse y a enmudecer. Cuando una persona está preocupada, suele quedarse en silencio. Pero como usted está siendo educado por el Espíritu Santo, no se va a quedar en silencio. Al contrario, va a hacer que su fe hable. Porque su fe está dentro suyo. Dentro suyo usted tiene poder de Dios. Y la fe mueve la mano poderosa de Dios. Usted va a mover la mano poderosa de Dios a través de lo que hay dentro suyo.
El salmista lo hizo y lo comprobó, recibió salvación. Pablo lo aplicó y también lo hizo y ahora lo está enseñando a la iglesia. Nosotros también creímos y creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, cuando la fe se expresa en palabras, activamos lo que el Señor enseñó en Marcos 11:23. Todo creyente, todo cristiano tiene que saberse Marcos 11:23. O por lo menos que sepa que la palabra del Señor dice, Marcos 11:23, que lo que usted diga, si lo cree, eso será hecho por el poder de Dios. Lo que sale de su boca, que sea palabra de Dios, que sea palabra revestida con la fe del Señor, el Espíritu Santo lo va a tomar y lo va a convertir en realidad. Creí, por lo cual hablé. Que su fe hable, no que su temor hable. Cuando habla el temor, el diablo lo toma. Los demonios toman derecho legal. No hable temor, hable fe, porque el Espíritu Santo va a tomar la espada del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Cuando hablamos esto, amado, le ponemos voz a nuestra fe. Así que por favor, declare lo que usted quiere que ocurra y estará usando el principio que el salmista del Salmo 116 y el apóstol Pablo, y que tanto buenos resultados le dio. En el versículo 4, amado, versículo 14, la palabra del Señor sigue diciendo: sabiendo que el que resucitó al Señor de los muertos, dice, resucitó a Jesús nuestro Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. En el tema de la resurrección, en el tema de la salvación, usted ya lo tiene claro. Usted va para el cielo. Mientras tenga a Cristo acá en su corazón, no se vaya a preocupar por nada de eso. Pablo lo da por hecho. Él dice, sabiendo que el mismo que resucitó a Jesús también nos va a resucitar a nosotros. Para que no haya en usted una crisis de inseguridad de salvación. Usted va a ser resucitado igual que yo, porque tenemos a Cristo y tenemos a su Espíritu. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros. Así que por ese lado, relájese, porque usted es un hijo de Dios. Está sellado con el Espíritu Santo y está escrito su nombre en el libro de la vida. Dios le guarda y le protege de todo aquello que pueda dañarle o destruirle a usted. Así que grábese esto en el corazón y cuando tenga una duda de salvación, haga que esa fe hable y diga, no, Señor, tengo al Espíritu que resucitó a Cristo. Así hablamos los hijos de Dios. Quiero que mire el versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esta debe ser, amados, el propósito final de todo lo que hacemos en la obra del Señor. Todo lo que hacemos, predicar la palabra del Señor, cantarle alabanza, servirle al Señor de un modo o de otro, hacer devocionales, ayunos, oraciones por todos los santos, oraciones por los gobernantes, por lo que sea que haya que servirle al Señor. Pablo dice, mucha gente recibirá de la gracia del Señor. Y usted sabe que cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien le entrega su corazón a Cristo, la gracia salvadora del Señor está llegando sobre ellos y está perdonando el Señor sus pecados y está trayéndolos para que sean partícipes de la familia de Dios, para que vayan al cielo. Pero todo esto, dice el apóstol, dará mucho más acciones de gracias a Dios. Gracias a Dios. Habrá muchas más personas diciendo, gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor, por acordarte de mí. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Y por toda cosa que reciba, siempre dará gracias a Dios. Todo lo que nosotros hacemos o hagamos, dice Pablo, tiene que ser con el fin o el propósito de glorificar a Dios. Siempre toda la gloria será para Él. Ahora note lo que dice
el versículo 16. Por tanto no desmayamos. Desmayar es muy fácil y a veces es lo primero que la carne nos dice. No, esto no es más. No sé qué va a pasar conmigo, no sé cómo voy a hacer. La carne hablando. Pablo dice no desmayamos. Mira lo que dice el versículo 16 que lo conecta con el Salmo 116. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, óigalo bien, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, que todos vamos envejeciendo, Pablo no era la excepción, también estaba avanzado en edad. Conocía sus limitaciones físicas, conocía que su cuerpo ya no era el mismo, ya no podía hacer las caminatas que hacía antes. Dice acá, por tanto no desmayamos, sea cual fuera la circunstancia, no desmaye, porque eso es lo primero que le va a decir el enemigo. Eso es lo primero que le va a decir la carne. No, ya no hay nada que hacer. No desmaye, porque dentro suyo hay fuente de poder. Pablo dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, perdiendo fuerza, perdiendo habilidades, perdiendo vigor, Pablo dice algo más. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué más quisiera el ser humano? Renovar la parte exterior. Y usted sabe que farmacéuticas, empresas grandes de belleza, se hacen millonarias vendiendo la ilusión de la eterna juventud, de preservar la belleza exterior, de preservar el vigor del cuerpo humano, la parte exterior. Es el anhelo de todo ser humano, permanecer siempre joven y bello. Pero Pablo dice, de todos modos, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior, dice Pablo, yo no desmayo porque el interior se renueva, se fortalece, se vigoriza cada día más. Dice acá, se renueva cada día, cada día, cada día. Y si cada día usted dice lo que Dios dice de usted, cada día será más fuerte. Su hombre interior está más joven, está cada día más rejuvenecido. Es su interior, es la personalidad interior, es la personalidad del Espíritu Santo. No es lo de afuera, es lo de adentro. Usted que está ahí dentro de ese estuche llamado cuerpo de carne y hueso, usted se renueva cada día. Recuerde que nosotros somos seres espirituales habitando en cuerpos físicos. Somos de Dios, venimos de Dios. Dios nos dio de su vida, Él sopló de su aliento de vida. Tenemos eternidad dentro nuestro, y no solamente tenemos eternidad, tenemos vida eterna, porque eternidad también tiene un fin negativo, y es cuando la gente va a la eternidad pero sin Cristo Jesús, en la condenación eterna. Pero usted y yo tenemos eternidad pero con vida para siempre, porque Cristo entró en su corazón. Usted no es el que ve por fuera, usted es el que Dios ha hecho, ha formado con su espíritu, ha alimentado con su palabra. Usted es realmente el que está adentro. Así que Pablo dice, aunque de afuera se vea mal, esté un poco enfermo, desgastado, tal vez no tiene la fuente, no tiene la suficiente energía, dentro mío hay una fuente de poder. Dentro mío está el hombre interior, y cada día tiene más fuerza. Se renueva, dice Pablo, se renueva cada día. Entonces, antes de Pablo desmayar ante las persecuciones que le arreciaban, usted conoce que Pablo sufrió en un tiempo muy difícil de la iglesia. Muchos ataques, el diablo levantó muchos ataques contra la iglesia naciente. Pero Pablo está diciendo, dentro de mí hay una fuente de poder. En mi interior, esa fuente de poder, yo tengo al Espíritu Santo. Ahora quiero que visite ahí cerca, denle una vueltica allí y busque Efesios 3 versículo 6.
Allí cerquita va a encontrar, después de Corintios, Gálatas, allí Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 6. Y quiero que crea lo que dice el Señor, así como Pablo lo enseñó. Efesios 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Se lo voy a leer de nuevo. Dice, mire lo que dice el verso 14, porque Pablo estaba orando para que la iglesia recibiera esto, para que la iglesia entendiera esto, para que la iglesia usara lo que él usó. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le oraba a Dios para que nosotros entendiéramos lo que él había entendido y que había aprendido del Salmo 116. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. El ser fortalecido con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y del conocimiento de Cristo, todo conocimiento que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. No podemos ser llenos de la plenitud de Dios si no entendemos lo que está pasando dentro nuestro. Pablo dice que tenemos poder dentro. Usted no es el que la gente ve por fuera, usted es el que está dentro. Allí está fortalecido con poder. Así que ante cualquier eventualidad, sea la que sea, no la enfrente con su hombre exterior, con sus condiciones y limitaciones externas. Enfréntela con su hombre interior, hablando de género, con su ser humano interior, porque ahí está la fuente más grande de poder, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la palabra de Dios, ahí está la fe. Y cuando usted exterioriza eso por medio de la voz, lo que pasa es que golpea la circunstancia y la modifica. Cuando saca una palabra de Dios, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que va a coger esa palabra y va a tomarla y va a usarla como una poderosa espada para cambiar todo tipo de circunstancia, para quitar todo obstáculo. Por eso Jesús dijo: el que cree y no duda en su corazón, puede hablarle a esta montaña, puede hablarle a este sicómoro y puede darle órdenes. Mire cómo Jesús, cuando habló al mar, cuando habló al viento, cesó todo. Él dice: díganle a esa montaña que se quite. Y si ustedes no dudan en su corazón, su enemiga número uno de la fe se llama duda, y la duda hará entrar en su corazón el temor, y el temor y la duda llenarán su corazón y desplazarán la fe. Se reducirá a su espíritu y no va a ser modulada por su voz, no va a salir por su alma, no va a salir y ser expresada por su cuerpo, y las circunstancias lo van a apabullar. Pablo dice: dentro mío tengo un fuerte ser humano, lleno y formado por el Espíritu y por la fe. Y todo este cuerpo, aunque se vea viejo, por dentro soy nuevo. Amados, ¿está conectado con esta palabra del Señor? Pablo dice: yo no voy a desmayar. Al contrario, tengo suficiente poder dentro de mí. Ahora déjeme decirle, amado, no permita, bajo ninguna circunstancia, que el temor se apropie de su corazón y que lo intimide. Quiero que vaya, busque otro texto, por favor. Busque Romanos. Ahí cerca está Romanos, cerca de Primera de Corintios va a encontrar Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Use esa palabra para que su vida sea fortalecida, sea edificada. Romanos 8, versículo 18 dice: pues tengo, escuche bien lo que dice para que no se le vaya a olvidar, para que las circunstancias no lo abrumen. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Mira, amados, cuando uno mira la vida, cuando uno vive bajo esta perspectiva de menospreciando las circunstancias adversas, y al contrario dice, aunque estas cosas estén pasando, aunque estas aflicciones estén viniendo, hay un gran peso de gloria que se va a manifestar en mi vida. Un gran milagro del Señor se va a estar gestando. Y sabe, cuando usted está hablando así, es su fe que está hablando y le está diciendo a las circunstancias: tú no me controlas mi vida, mi vida me la controla el Espíritu Santo. Tú no vas a ir en contra de la voluntad de mi Dios, que desea que yo sea vencedor en todas estas cosas y que yo sea prosperado en todo y que tenga siempre salud. Cuando una persona habla esto, las circunstancias cambian totalmente. Pablo dice acá: pues tengo por cierto, lo tengo claro, hace parte de mi sistema de creencia, hace parte de mi mentalidad. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, y de cierto Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero quiero que confíen en mí, porque ya yo vencí todas esas aflicciones. Estamos siendo claros, amados. Use lo que ya usted ha aprendido, lo que ya tiene dentro suyo. Use la fuerza y el poder del Espíritu Santo que está dentro suyo. Pero recuerde que el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios que sale de su boca. Dele empoderamiento a través de la palabra de Dios al Espíritu Santo para que cambie circunstancias, para que produzca milagros, para que traiga la bendición, para que haga lo que usted necesite que Dios haga a favor suyo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay gloria de parte de Dios para usted y para mí. ¿Cómo va a manejar las circunstancias? No las maneje con pensamientos de derrota, ni pensamientos de abatimiento, ni pensamientos de tristeza. Use lo que Dios ya le ha puesto dentro, lo que usted ha escuchado, tanto que ha escuchado. Su vida adentro está fortalecida. Pablo dice: se renueva de día en día. Usted se renueva de día en día. Hay mucho poder dentro suyo para que lo use conforme a lo que usted ha creído. Así que, amado, si usted de pronto ha pensado en tirar la toalla, como dicen en el argot popular, si usted ha pensado en alejarse de la iglesia, en abandonar al Señor, en abandonar quizás el ministerio, déjeme decirle: no lo haga. Hay gente que ha sepultado sus dones. Hay personas que Dios las usa en profecía, Dios las usa en palabra de ciencia, y como han sido criticados, difamados, calumniados, entonces terminan diciendo: yo mejor me callo. Dios me dice esto y yo lo he dicho y me meto en problemas. Más bien me callo. No se calle. Estará sepultando lo que Dios le ha dado. No lo haga. Al contrario, fortalézcase y deje que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Ahora, amados, lo que usted ha creído debe modularlo por su boca. Que pueda decir como Job. ¿Quién como Job para vivir todo lo que él vivió? Y sin embargo, aunque estaba pasando por semejante situación tan terrible, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos 8:18. El peso de gloria, lo que ha de manifestarse. Tenemos que proclamar lo que ha de manifestarse. Tenemos que hablar lo que queremos que pase, no lo que ya estamos viviendo. Si lo que estamos viviendo no nos gusta, entonces que la fe sea usada para declarar lo que queremos que pase. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Y exactamente como él lo dijo, así mismo Dios lo hizo. Eso es lo que hace la fe cuando habla. Ahora, déjeme decirle algo más. En el versículo que estamos trabajando, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea
Me gusta mucho como Pablo dice, esto es leve. Esto es leve. Así, el enemigo quiere mostrarle un problema, una necesidad, alguna cosita como algo grande. Y su fe le va a hacer decir, voy a hablar como Pablo dijo, esta leve tribulación. Si llegó el recibo costoso y usted se está desesperando, diga, esto es leve. Esto es momentáneo, porque viene un gran peso de gloria. Viene la manifestación del poder del Señor. Cuando usted habla así, las circunstancias cambian. Cuando usted habla así, se va el temor, se va la inseguridad, se va el amedrentamiento, porque es su fe hablando. Es la fe hablando, que se calle el diablo, pero que usted hable. Que el Espíritu Santo hable. Ahora, amado, déjeme decirle, le voy a decir algo más. Cuando nosotros pasamos por necesidades, cuando tenemos problemas, déjeme decirle que hasta de los problemas se puede aprender. Hasta de los problemas, hasta de las crisis, hasta de las necesidades, tienen beneficios. Recuerde, amado, mire, le voy a decir algo. Primero, quiero que anote allí si está anotando. Lo primero que hacen los problemas, lo primero que hacen las situaciones que no nos gustan cuando llegan, es que los problemas también nos traen beneficios, y uno de ellos es que nos recuerda que Cristo sufrió por nosotros. Dígame qué cosa puede usted sufrir que Cristo no lo haya sufrido. Entonces, cuando viene alguna situación, piense, ya Cristo sufrió esto. Él pagó por esto en la cruz. Inmediatamente le lleva a usted a conectarse con el Señor y con todo lo que padeció por amor a nosotros. Todos recibimos críticas. Dígame una cosa, ¿a Cristo lo criticaron? ¿A Cristo lo menospreciaron? ¿A Cristo lo difamaron? ¿A Cristo lo calumniaron? ¿Cuántas cosas no dijeron de Cristo nuestro Salvador? Y más santo que Él ninguno. Ahora, ¿qué se espera para nosotros? Entonces, cuando alguien le calumnie, no lo tome tan a pecho. Piense, si eso dijeron del Señor, ¿qué no van a decir de mí? Y esto le llenará de fuerza. Eso le llenará de poder. Y usted va a decir, oh, estoy conectado con el Señor. Él lo sufrió y yo también. Otra de las cosas que hace, las situaciones en las que vivimos, las cosas que pasamos, las necesidades, es que nos alejan del orgullo. Nos alejan del orgullo. No somos ningunos súper especiales en este mundo. Somos seres humanos comunes y corrientes. Pero el diablo sabe cómo dañar a la gente. Cuando el enemigo le pone a la gente orgullo en su corazón, a creerse más que los demás, porque tiene un peso, porque tiene 2 pesos más que los demás, o porque tiene un estudio, o porque tiene talento, o porque tiene un don, lo que sea que quiera usar el diablo para elevar su orgullo. Mira, amados, es mejor ser humilde. La palabra del Señor dice que el Señor a los soberbios, a los orgullosos los mira de lejos, pero a los humildes los llena de gracia. No es pecado tener necesidad. No es pecado pasar por una situación difícil. No está mal. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos. Pero cuando somos conscientes de que nosotros padecemos alguna necesidad y se la contamos a otro, eso nos está ayudando a ser sencillos, como dijo el Señor, a ser mansos y humildes de corazón. Nos está guardando del orgullo, porque a la gente orgullosa Dios la mira de lejos. Usted no quiere que Dios lo mire de lejos, usted quiere que Dios lo llene de su gracia, y por eso siempre tenga ese corazón sencillo. Siempre contenga en su corazón la humildad y la sencillez, ahí como Cristo nos enseña. La tercera cosa que nos enseñan los problemas o las crisis o las necesidades es que nos ayudan a mirar más allá de esta vida. Como dice la Escritura, dejemos de mirar las cosas temporales, las cosas terrenales, porque ellas son temporales. Miremos las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. Y cuando nosotros pensamos en la vida eterna, pensamos en prepararnos para esa vida eterna. Y por eso estudiamos la palabra de Dios.
Y por eso buscamos al Señor. Y por eso rechazamos lo que Dios rechaza. Por eso no aceptamos lo que Dios no acepta. Por eso nos conectamos con lo que Dios dice que es bueno. Que es bueno. Hace poco escuché en televisión que un prelado religioso de la religión tradicional afirmaba que el homosexualismo no es pecado. Cuando un hombre de esto dice eso, está diciendo, Dios está equivocado. No le crean a Dios. Créanme a mí. Cuando una persona no conoce a Dios, se atreve a insultarlo de semejante manera, porque no conoce la palabra del Señor. Pero cuando uno conoce a Dios, cada día se acerca más a Él y se conecta más con lo que Dios dijo, con lo que Dios dice. Eso es lo que pasa con el cristiano. Cuando la persona se convierte a Cristo, deja toda su vida pasada gradualmente, y va aprendiendo de Dios, va aprendiendo y va corrigiendo errores. Va quitando creencias malinfundadas y va recibiendo lo que Dios dice en la palabra. Entonces, las crisis o los problemas nos dicen, esto no es todo lo que hay. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y el ser humano lo tiene así. Mucha gente piensa que porque no tienen nada, no son nada. Y aquellos que tienen mucho, se creen mucho. Pero Jesús dice, no, la vida no consiste en los bienes que la gente posee. Entonces, cuando uno se conecta con lo que Dios dice, entiende que esta vida es temporal, es cortitica, comparado con la vida eterna que el Señor promete y nos ha de llevar una vez esta vida temporal termine. La cuarta cosa que quiero enseñarle, que también nos enseñan o nos ayudan a entender los problemas, es que le demuestran a los demás la fe que hay dentro nuestro. Cuando usted tenga un problema, una situación, alguna cosa que esté viviendo, bueno, puede hablar de lo que está viviendo, pero que la gente se dé cuenta que dentro suyo está ese hombre interior robusto, fortalecido, vigorizado, lleno de fe y de poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno hace esto también se contagia, porque la fe también se contagia. Hable cosas de fe y que la gente que está a su lado diga, este hombre, esta mujer, tremenda fe que tiene, y cómo vio la gloria de Dios, y cómo Dios lo ayudó, y cómo testifica de lo que Dios hizo. Tremenda fe de este hombre, tremenda fe de esa mujer. Exacto. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades o cosas así, bueno, qué bueno, porque le vamos a demostrar a los demás la fe que hay dentro nuestro. Vamos a demostrarle a los demás qué es lo que aquí hay detrás de esta carne y de este hueso. Tenemos que demostrarle a los demás la fe que tenemos. Y número 5, déjeme decirle que las situaciones que vivimos le dan la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. ¿Qué va a hacer Dios con un ser humano que le ama, que le cree, que confiesa, que habla su palabra, que la declara a los vientos? ¿Qué va a hacer Dios? No va a hacer otra cosa más que voy a respaldar tu fe. Porque a Dios no le agrada a la gente que no cree. Pero la gente que sí cree en el Señor, a Dios le agrada, a Dios le gusta. Y dice la palabra de Dios, salido de la boca de Jesús, al que cree, todo le es posible. Porque al que cree, tiene acceso al absoluto poder de Dios. Dios respalda a la gente que habla en fe, porque entiende que dentro suyo está la fuente más grande de poder llamada Espíritu Santo, y que ha sido su espíritu lleno por la palabra que tanto ha escuchado, por la palabra que tanto se ha alimentado. La palabra de Dios tiene que generar una fe tan grande que su boca se abra y deje salir ese poder y modifique las circunstancias y haga que milagros ocurran. Entonces le da la oportunidad a Dios para demostrar el gran poder que Él tiene a favor de nosotros, porque dentro suyo vive Dios. Ahora, amado, déjeme decirle algo. Use su poder interior. Use su poder interior. Use su poder interior. Expréselo en palabras. Convierta las necesidades en problemas y oportunidades para saber de qué está
hecho usted por dentro. Incluso si el diablo se le manifiesta de alguna manera, si el enemigo a través de la hechicería, a través de ataques, a través de enfermedades, a través de lo que sea quiere manifestarse de algún modo, póngalo en su lugar. Usted tiene poder y autoridad para hacerlo. Así que hágale saber al diablo y a la circunstancia que usted está hecho de naturaleza divina. Usted puede declarar conmigo, dígalo conmigo, yo estoy hecho de naturaleza divina, porque dentro suyo lo que está haciendo, lo está haciendo el Espíritu Santo. Usted está hecho de naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, para que seáis participantes de la naturaleza divina. Así que le ruego que allí donde está, cierre sus ojos porque vamos a orar. Guarde esta enseñanza en su corazón, es palabra de Dios. Y por favor no olvide lo que ha aprendido. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, te adoramos en esta hora y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Bendecimos tu santo nombre. Dígaselo a Dios, te doy gracias por enseñarme. Dígaselo a Dios, hace muchos años estoy escuchando tu palabra. Hace muchos años me estoy alimentando de ella. Es alimento a mi espíritu. Pero he notado, Señor, que me siento débil ante las circunstancias que yo he vivido. Pero ahora noto que es porque no estoy usando mi hombre interior. No estoy usando la mujer nueva, el hombre nuevo que tú has hecho dentro mío. Ese hombre nuevo está lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora en adelante voy a hacer que se exteriorice el poder que hay dentro mío. Dígaselo a Dios, Espíritu Santo, de ahora en adelante voy a hacer que lo que hay dentro mío salga. Modulado por mi lengua, que salga la palabra de Dios y cambie circunstancia. De ahora en adelante voy a hacer oraciones con más poder. Dígaselo a Dios, de ahora en adelante voy a hacer oraciones revestidas de poder. Y las circunstancias serán cambiadas a mi favor. Padre, te doy gracias por darme a tu Espíritu Santo. Dígaselo a Dios. Y si tiene algún problema, alguna situación, alguna necesidad, tome este tiempo, tome este momento, aproveche este momento y dígale, voy a sacar ahora todo lo que hay dentro mío, voy a modularlo, voy a declararlo ahora mismo. El poder del Espíritu Santo está dentro mío y voy a declarar en el nombre de Jesús que este problema se resuelva a mi favor en el nombre de Jesús. Y voy a declarar que esa enfermedad se seca en el nombre de Jesús. Y voy a declarar que esa puerta se abre para mi vida, mi familia. Voy a declarar que la bendición de Dios viene. Voy a declarar que Dios va a tocar a alguien, para que Dios va a hacer su obra. Dios me va a respaldar la palabra que yo declaro. Voy a declarar que ese espíritu inmundo se va de mi vida y de mi casa. Voy a declarar que el hechizo se cancela. Abra su boca. Use el poder que hay dentro suyo. Pablo dice, no desmaya. No desmaye, no desmayamos. Al contrario, usamos lo que hay dentro nuestro. Así que como creímos, así también hablamos. Y yo declaro ahora que el hechizo se cancela. Declare esa palabra, diga, el hechizo, la brujería, el conjuro, el maleficio, lo anulo en el nombre de Cristo, porque tengo poder de mí y sale de mí el poder del Espíritu Santo. Y desautorizo las palabras de brujas, desautorizo las palabras de hechiceros, desautorizo las palabras de brujos inmundos y desactivo hechizos y destruyo el altar de brujería, y los espíritus inmundos se van fuera de mi vida y fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Use el poder que dentro suyo. Diga, Padre, esta situación no va más. El conflicto se va. El espíritu inmundo que vino a mi casa, espíritu inmundo de enfermedad, se larga de mi casa. Ahora se va fuera todo espíritu de ruina, de pobreza, de escasez. Abra su boca y deje que el poder de Dios salga y haga que pasen cosas sobrenaturales, y declare que el poder de Dios se manifiesta, porque dentro suyo el hombre interior está siendo lleno del Espíritu Santo. Pablo dice, este hombre interior se renueva cada día. Usted es cada día más fuerte de lo que usted piensa. Así que por favor no dude ni lo razone. Más bien recuerde la palabra y úsela, así como Pablo hizo. Había leído el Salmo 116, ahora lo recordó en tiempos de persecución y dijo, la misma fe voy a usar. La misma fe que usó el salmista la voy a usar yo. Creí, por lo cual hablé. Y él declaraba las palabras que necesitaba declarar. Allí donde está, dígale, Padre, te doy gracias por ayudarme. Te doy gracias por capacitarme. Te doy gracias por entrenarme.
Te doy gracias por abrir los ojos de mi entendimiento. Derrama tu gloriosa bendición sobre cada uno de nosotros aquí en casa. Gracias por los milagros que vienen en camino. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por ayudarme a levantarme en tu nombre. Gracias por enseñarme que dentro mío estoy rejuvenecido, fortalecido y bendecido. Gracias, Señor, porque el poder del Espíritu Santo está dentro de mí y está listo para salir. Dígaselo a Dios. Gracias te doy, Padre, por tu preciosa palabra. Levante una palabra de alabanza. Dígale, Señor, yo te doy toda la gloria a ti. Dígaselo a Dios, toda la honra. Dígaselo al Señor, toda la adoración y toda la santísima alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y allí en casa usted dice, amén. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le guarde.